Hola, vamos a hablar hoy de las fases de la epidemia de COVID en México. Puede ser en cualquier país, pero quiero poner como ejemplo a la de México. La gente se pregunta cuánto tiempo vamos a estar en esta fase 2, cuánto tiempo va a durar la fase 3 o qué significa que haya una fase 3. Hay que recordar que fase 1 se refiere a el momento en que llega la infección a través de los extranjeros o que viene alguien del extranjero con la infección a México. Y todavía es rastrable siempre hacia un contacto del extranjero. La fase 2 es cuando ya no todos los casos son rastreables hacia el extranjero. Ya empiezan a aparecer las personas que no se conoce de dónde se infectaron. Esa ya es la fase 2. La transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria de México se aceptó que estaba empezando alrededor del principio de abril, más o menos, finales de marzo. Aquí tenemos las fases. ¿Cuánto tiempo dura eso? Como se ha decretado una cuarentena a partir de la última semana de marzo, la gente siente que ya es demasiado y que cuánto tiempo vamos a salir. Todavía falta, hay que entender esto. La fase 3 es el momento en que se adquiere ya el punto máximo y va a durar todavía un tiempo. Y finalmente cuando baje esa fase 3 va a seguir una fase que es la fase 4, que es la que ya se supone que es de resolución, pero puede perfectamente volver a tomar una segunda oleada la infección y en el futuro ya la fase 5 es la desaparición de la epidemia, que ojalá la podamos obtener en el transcurso del siguiente año. A veces puede durar más. En influenza hemos visto que generalmente pueden durar 1 año y medio, 2 años las epidemias o las pandemias. Pero me gustaría que hacer aclaraciones al respecto del tiempo. Y hay que comparar esto un poco al vuelo de un avión. Inicialmente, el vuelo de un avión es plano y luego va subiendo poco a poco, pero luego entra en una curva muy empinada y alcanza un punto máximo. El momento en que alcanza ese punto máximo y ya entra en una especie de meseta antes de volver a caer, es lo que se conoce ya como la fase 3. ¿Cuándo sabremos que estamos en fase 3? Todavía no estamos en fase 3, por lo menos para toda la República. Una cosa que se podría decir es que algunas ciudades en donde ya se siente con mucha intensidad la infección, ya están en fase 3. Podríamos decir, por ejemplo, en México, hacia esta fecha que es abril 18 de 2020, ya sabemos que hay mucha intensidad en algunas ciudades fronterizas como Mexicali o Tijuana. Para ellos ya podría ser la fase 3. Sin embargo, en general se considera el contexto de todo el país. Y otra manera de indicarlo, de saberlo, es cuando los hospitales se empiezan a llenar. Otra vez, recordemos que no hay que caer en pánico. La gran mayoría de las personas no se van a complicar. Aquí lo que se trata ni siquiera es de que no nos infectemos todos, porque a la larga, si no hay una vacuna, la mayoría nos vamos a enfermar de este coronavirus. Lo que se trata es de que no nos enfermemos todos al mismo tiempo y por eso se estableció la cuarentena. Pero quiero que vayamos otra vez por las fases. Fase 1, cuando se detectó hacia finales de febrero en México que ya había casos que venían del extranjero. Fase 2, hacia los finales de marzo, cuando ya se admitió que había ya una transmisión comunitaria en México. Fase 3, cuando se alcanza el punto máximo. ¿Cómo vamos a saber cuando estamos en el punto máximo? Pues es el momento en que ya no están subiendo los casos. Hoy, por ejemplo, en México, abril 18, en relación con el día de ayer, hubo 620 casos nuevos de los identificados. No quiere decir que sean todos, ya sabemos que eso se multiplica por un factor, pero de los identificados subieron 622 casos. Son muchos en relación con los días anteriores. Quiere decir que todavía estamos por aquí subiendo. De hecho, de ayer a hoy se identificaron 104 nuevos decesos, que son en general más de los que habíamos tenido, porque habíamos estado teniendo 50, 60, 70. Quiere decir que en este momento todavía no alcanzamos el punto máximo. En este momento muy probablemente nos encontramos todavía por aquí. Aquí ponemos en semanas las 2, 4, 6 y estoy yéndome hasta 40 semanas,
que es poco menos de un año, que sería hacia el final de 2020. Todavía entonces vamos por aquí, no llegamos a la fase 3. La gente también dice, es que ya que se va a poner la cosa muy mal cuando lleguemos a fase 3. No, es simple y sencillamente lo que está presupuestado, lo que va a ocurrir con muy buena probabilidad. Por cierto, que en México, por allí de marzo 23, por aquí, se estableció un decreto presidencial para la cuarentena. Yo creo que esa fue una acción de salud que va a salvar mucha enfermedad y mucha muerte. Muy probablemente la curva, que ya lo estoy poniendo aquí muy empinada, sea en realidad una curva más suave, un poco como esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende? Que la curva sea más suave. Lo que estamos viendo ahorita seguramente es más suave de lo que hubiera sido si no se hubiera hecho ese decreto presidencial de marzo 23. Ahora, cuando lleguemos, ¿cómo vamos a saber que ya llegamos a la fase 3? Porque durante más o menos 2 semanas, que es aproximadamente el tiempo máximo de incubación, ya vamos a ver que los números no están aumentando. Vamos a decir, pues ya todos los días hay, qué sé yo, 1000 casos, pero ya son 1000, 1100, 900, 1200, 800, porque recordemos que esta curva que yo pinto aquí suavizada realmente no es así de suave. Esta curva va subiendo un poco y bajando un poco en zigzag. Entonces lo que vamos a ver es que los números ya se estabilizan y vamos a saber que ya estamos en la fase 3. Y cuando empecemos a ver que los números tienden ya durante 15 días seguidos a reducirse, quiere decir que ya está en declive la fase 3. Eso generalmente va a durar otro mes. Fíjense, entonces estamos primero un mes aquí para despegar la fase 1, otro mes más o menos para despegar la fase 2, otro mes aproximadamente para la fase 3 y en la fase 4 es cuando ya desapareció la fase 3 y pareciera que ya la hicimos. Sin embargo, si decíamos, si esto se parece al vuelo de un avión, el avión suele tomar un segundo vuelo después, que generalmente ya es más bajo porque ya en este caso había infectado a muchas personas en la fase 1, digamos al 20% de la población, ya encuentra a más con inmunidad y generalmente el segundo vuelo, que puede venir varios meses después, probablemente en tiempo de frío, yo ahí pongo noviembre, pero perfectamente puede ser diciembre o enero, ese segundo vuelo suele ser más bajo, suele ser de menos intensidad. Sin embargo, vimos por ejemplo en la pandemia de influenza en México en 2009, que el segundo brote, el segundo vuelo, fue de hecho más intenso que el primero en muchas zonas de México. Entonces, esto es lo que estamos suponiendo. Ese segundo vuelo sería una segunda fase 3. Y finalmente, cuando ya logremos que eso se controle, se supone que vamos a pasar ya aquí, ahora sí, al fin de la epidemia, que sería la fase 5. Yo ahí estoy poniendo hacia finales del año 2020, pero perfectamente se puede ir hasta el 2021. ¿Y qué pasa entonces con el virus? En la medida que va infectando a más personas, en el futuro pierde su capacidad de causar una epidemia porque ya va infectando, digamos, a cuentagotas, porque ya existe una inmunidad de rebaño, ya va infectando a menos, y el virus pasa a ser parte, digamos, del repertorio de los virus que nos infectan cada año. ¿Qué es importante en todo esto? Que si nos dicen que mantengamos cuarentena, es importante por esto, porque está aumentando de manera intensa en la fase 2. De hecho, en la fase 3 vamos a estar viendo una intensidad mayor de la que estamos viendo ahora en fase 2 y lo más probable es que se tenga que mantener la cuarentena. ¿Cómo vamos a salir entonces de la fase 3? Ahí se tendrá que también aguantar en cuarentena. Y la gente dice, bueno, pero es que no vamos a estar en cuarentena toda la vida. Algún día vamos a tener que retomar la normalidad. Es razón, hay razón en eso. Lo que pasa es que ese volver a la normalidad no va a ser sencillo. Primero, esa salida, digamos, de la cuarentena hacia la normalidad no se va a poder establecer como un decreto, así como se estableció el decreto de marzo 23. Es decir, todos vuelvan ya a la normalidad. Eso no va a poder ser así, porque los distintos lugares de las repúblicas, de los países, tienen distinta actividad. Por ejemplo, podremos ver una intensa actividad en Ciudad de México y probablemente en algunos pueblos de aquí de Guanajuato, donde yo vivo,
o de Oaxaca, pues puede prácticamente no haber actividad. Entonces, la salida no va a ser tan sencilla. Por eso, esta es una guerra contra un virus. Lo más fácil no es entrar en la guerra, lo difícil es no entrar en la guerra, sino salir de la guerra. ¿Cómo le vamos a hacer? Esa salida, como ya habíamos mencionado, va a tener que ser regionalizada, paulatina, ordenada, sectorizada. No es lo mismo, digamos, que los niños vuelvan a la escuela a que determinadas profesiones, determinados rumbos de la economía vuelvan a su actividad normal. Eso lo vamos a tener que hacer en estos momentos y no va a poder ser nada más una directriz federal. Ahí van a tener mucha importancia las autoridades locales, los gobernadores de los estados, las autoridades de salud de cada uno de los estados. Vamos a ver también aquí, yo no soy un analista político, pero sí puedo decir que vamos a ver el renacimiento de los gobernadores en México, porque ellos van a tener que ordenar mucho de esta salida. ¿Y cuál va a ser su instrumento de navegación? El instrumento de navegación de los gobernadores van a tener que ser sus autoridades de salud. ¿Y cuál es el instrumento de navegación de la autoridad de salud? La prueba de laboratorio. Digamos que si yo ya quiero aquí, en este momento, reactivar la actividad económica, puedo decir, bueno, yo voy a abrir, no sé, vamos a suponer el gobernador aquí en el estado de Guanajuato, dice, yo quiero abrir la industria zapatera. Pero ¿qué tan intensa es la actividad en León? Bueno, a lo mejor en la federación te dan un mapa de la actividad a través de lo que se llama la vigilancia centinela, que hemos escuchado que se estableció. Sin embargo, ese mapa centinela de toda la República no puede ser muy fino. Ese mapa, la fineza que se necesita para que las autoridades locales tomen decisiones, van a tener que incrementarse, seguramente si se quiere hacer bien, el número de pruebas a nivel regional. Eso ya no puede depender nada más de la federación. Por eso decía yo que en estos casos, cuando ya queramos en la salida de la fase 3 y en estas, volver a la normalidad, vamos a tener que depender mucho de las autoridades locales y de las autoridades de salud. De las autoridades de salud también locales, no nada más de las federales. Vamos a suponer que ya volvió toda la actividad económica más o menos a lo normal, pero resulta que viene una segunda fase 3, un segundo pico, un segundo vuelo. A lo mejor aquí, en las distintas regiones, los gobernadores, los presidentes municipales van a tener que decir, ¿saben qué? Tenemos que devolver otra vez los niños a sus casas, las actividades económicas se tienen que detener aquí y aquí y aquí en tales regiones, otra vez, eso va a tener que ser regionalizado. Entonces, la salida de la cuarentena va a tener que ser ordenada, paulatina, importantemente sectorizada, no es lo mismo de los niños de las escuelas que las actividades económicas, y regionalizada. Ni siquiera un estado es parejo, los estados también son diferentes. Entonces, si quisiera ya nada más recapitular, fase 1, entrada de la infección en un país a través de los extranjeros o de los que la adquirieron fuera del país. Fase 2, transmisión local, que se va incrementando de manera paulatina hasta alcanzar un punto máximo de intensidad. Fase 3, esa fase se establece y se va a mantener generalmente un mes, alrededor de un mes, y empieza a declinar alrededor de otro mes, cuando ya sabemos que están los números bajando. Fase 4 es la que se llama ya fase de espera de la segunda ola, que ojalá no llegue a ocurrir, pero la segunda ola también sería una segunda fase 3. Finalmente, ya cuando se pueda dominar la segunda ola, generalmente ya no va a haber una tercera ola, por lo menos con influenza, así es, y ya podemos decretar el fin de la epidemia en algún país. Pero ojo, no va a ser rápido, ni vamos a volver rápidamente, ni las actividades que sean en este mundo o en aquel mundo post-coronavirus van a ser iguales a las de ahora. Seguramente nos vamos a tener que acostumbrar a muchas cosas que no existían en el mundo antes del coronavirus, como los controles poblacionales, los controles a través de los gobiernos locales, los controles de la industria, las pruebas de laboratorio que probablemente tengan que hacer los gobiernos locales, las decisiones y mandatos que tomen los gobiernos locales sobre los niveles federales. Yo no soy un experto en leyes, pero muchas de esas cosas van a cambiar completamente. El mundo, después de esta epidemia, no lo dudemos, va a ser un mundo diferente para bien y para mal.
Muchas gracias.